Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Entonces, otra clase de física eléctrica. Eh, Hoy vamos a ver entonces la solución de circuitos mixtos. Sí, ya sabemos la solución de circuitos en serie, ¿cierto? La solución de circuitos en paralelo. Ahora vamos a ver la solución de circuitos mixtos. ¿Y cómo se hacen estos circuitos mixtos? Pues a través de las leyes de Kirchhoff. Entonces, no sin antes recomendarles la recomendación de la semana. Y no se me asusten, tranquilos, si no entienden el tema, no se asusten. Eh, vamos a, Vamos a hacer mucho más ejercicios de esto. Esto es un tema muy extenso, pero pues vamos a tocarlo por encimita y quiero que lo tengan en cuenta. No sin antes recomendarles una aplicación que estoy utilizando mucho últimamente. Su nombre es iVoox o iVoox, como lo quieran llamar. Consta en una aplicación. Ustedes han escuchado ahorita la nueva moda que se llama podcast, ¿cierto? Podcast son programas de radio, programas de audio grabados y pues reproducidos en cualquier momento del día. Entonces, esta aplicación es experta en podcast, ¿sí? Entonces encontraremos podcast de todo el mundo, literalmente, en inglés, en español, en el idioma que nosotros queramos y tratando de los temas que ustedes quieran. Pues a mí personalmente me gustan mucho los fantasmas y el misterio y todo ese tipo de cosas, esas bobadas. Entonces, pues eso es lo que yo escucho. Pero aparte también tenemos muchísimos temas interesantes, como digamos audiolibros. Entonces escribimos audiolibros y nos aparecerán la ciencia de hacerse rico, cómo ganar amigos, o sea, todo tipo de libros encontraremos. Mira, 4 horas de audiolibro. Todo esto y lo podemos escuchar por pedacitos. Entonces me parece muy importante y me parece muy chévere. Yo lo pongo en mi carro con mis audífonos, lo escucho un ratico, lo paro, llego a mi trabajo, trabajo un rato, cuando estoy preparando las clases, estoy preparando las notas, me pongo y escucho un rato. Me parece muy entretenido y son temas que a uno le gustan, ¿no? Entonces, eso es leer con los ojos cerrados y nos ayuda a distraernos también un rato. Entonces les recomiendo que descarguen esta iVoox. También para la gente que le cuesta dormir, digamos una muy buena historia y se cierra los ojos con los audífonos, pues no hay nada mejor somnoliento para que esto. Entonces les recomiendo mucho esta aplicación. Bueno, entonces pues es la metodología podcast. Tiene muchísimos audios, tiene muchísimos reproductores, por así decirlo. Inclusive encontramos podcasts también en YouTube. Pero estas son aplicaciones especializadas en eso, ¿sí? Entonces tenemos iVoox, Podcast Radio, está Spotify, está Deezer, todas esas aplicaciones también ya tienen podcast y entonces dependiendo de nuestro canal favorito, pues encontraremos en dónde publica él sus audios, ¿sí? Digamos, uno de mis canales favoritos en esta plataforma se llama La llamada, La llamada de la luna. Sí, el súper chévere. Entonces aquí el lema del canal es como donde podrás leer con los ojos cerrados y realmente sí lo transporta a uno porque es una muy buena narrativa, con unos muy buenos argumentos, con una música de ambientación muy bien hecha. Entonces podemos aquí encontrar lo que les digo, del tema que a ustedes les guste. Como a mí me gusta lo paranormal y de esas bobadas, pues entonces eh, eso es lo que yo escucho en Livebox. Entonces, se los dejo ahí como para que lo tengan en cuenta. Es necesario que conozca una serie de conceptos previos para entender mejor los enunciados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos activos? Son los elementos de un circuito capaces de suministrar energía, de dar energía. Entonces, ¿qué sería activo? Pues serían
fuentes de alimentación, como lo son en este caso 3 fuentes que tenemos, o generadores, baterías, todo ese tipo de elementos que nos dan, por eso se llaman activos, nos dan energía. Entonces son los elementos activos de un circuito, ¿sí? Un motor, si en vez de nosotros darle energía eléctrica y le proporcionamos energía mecánica y lo hacemos rodar, él genera energía eléctrica. Entonces en ese momento sería un elemento, pasaría de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo. Entonces pasamos con los elementos pasivos. Son los elementos de un circuito que consumen energía. O sea, ustedes por lo menos en sus casas, no les digo que todos, pero sí la mayoría son elementos pasivos. ¿Por qué? Porque consumen todos los días un almuerzo y no aportan nada. Entonces véanlo de esa manera. Simplemente es una comparación chistosa, ¿no? No se me van a resentir. Profe, pero usted por qué dice que yo no sirvo con culo. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces los elementos pasivos en nuestro caso son las resistencias, las bobinas, los condensadores, ¿sí? Entonces esos son elementos, como en este caso, en este circuito son las resistencias, que son elementos pasivos. El nodo, punto de un circuito donde concurren más de 2 cables. Entonces en este caso tendríamos 4 nodos. Tendríamos un nodo A. ¿Por qué? Porque hay un cable y hay otro cable y hay otro cable. O sea, más de 2 nodos, más de 2 cables que diga. Y así sucesivamente con el resto de los nodos que tenemos aquí en este circuito. Rama, conjunto de todos los elementos comprendidos entre 2 nodos consecutivos, ¿sí? Entonces digamos, esto es una rama, esto es otra rama, esto es otra rama, ¿sí? Y la malla, conjunto de ramas que forman un camino cerrado entre un circuito. Entonces, ¿cuál sería una malla? Sería una malla, esto sería una malla, ¿sí? Entre circuito C, A y D. Así sería una malla. Entonces los elementos activos son, ya lo dijimos, las fuentes de voltaje. Los elementos pasivos son las resistencias. A, B, C y D son los nodos. Y tenemos 6 ramas, que es de A a B. Aquí tenemos una rama. De B a D, otra rama. De B a C, otra rama. Y así sucesivamente. Y 3 mallas. Entonces, una malla, 2 mallas y 3 mallas. Sabiendo ya la cantidad de mallas y sabiendo ya estos conceptos básicos. Entonces, muchachos, tenemos la convención la convención de signos en la segunda ley de Kirchhoff. Entonces muchos me preguntaban, para aplicar esta ley debemos tener en cuenta si la tensión del generador o la caída del voltaje del receptor es positiva o negativa. Esto lo establecemos con un convenio de signos, ¿sí? Eso es lo que muchos me decían, uy, profe, pero yo no entiendo por qué le pone usted negativo, por qué le pone positivo. Entonces vamos a aclararlo con esta diapositiva para ver cómo les queda. Entonces, ojo, los convenios de signo que te voy a indicar a continuación son válidos para esta expresión, o sea, para la segunda ley de Kirchhoff. ¿Listos? Entonces, ya que en la otra expresión que está igualada a 0, los signos IR de IR, o sea, de este lado, cambiarán. En los generadores, el convenio de signos para la tensión es el siguiente. Entonces, cuando recorremos un generador o una fuente de voltaje desde el borde negativo, como está en este caso, hasta el polo positivo, la tensión es positiva, ¿sí? Mire la flechita de nuestra malla como está dibujada, ¿sí? Entonces tendríamos acá el negativo, el positivo, y la flechita de la malla sería de esta manera. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que tomar? Más B A sub B. Si estuviera al contrario, simplemente esto no estaría así, sino así. Entonces sería un negativo. Esto es básicamente lo que nos dice estos pasos que les estoy diciendo. Sí, entonces tengan en cuenta para que no se enreden. Si ustedes establecen unos pasos
Al realizar un ejercicio no se van a perder ni les van a quedar mal, sino van a llegar a un feliz término. Entonces, en las resistencias, el convenio de signos para la caída de tensión, o sea, voltaje, es: la caída de tensión será positiva si el sentido de la intensidad que circula por ella coincide con el sentido en el que se recorre la malla. ¿Cómo así, profe? No entendí. Si tenemos un circuito que la corriente la dibujamos así, I1, ¿sí? Y la malla va en sentido de la corriente, pues este voltaje de esta resistencia va a ser positivo. Si por el contrario la malla iría al contrario, en el sentido contrario, pues entonces sería un voltaje negativo. Entonces es tan simple como eso, y son pasos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar los circuitos, para que no tengamos un enredo ni nos queden malos circuitos. Vamos a hacer entonces la pausa activa. Entonces nos ponemos de pie, el computador o el celular un momento, y hacemos movimientos con nuestros brazos, estiramiento, de esta manera. Nos estiramos, llegamos aquí, elongamos, movemos la cabeza de un lado a otro, de esta manera. Entonces hacemos una pausa activa para que circule la sangre y sigamos prestando atención. Listos, seguimos con la clase. Entonces, yo les planteé aquí un procedimiento, un paso a paso para resolver los circuitos con las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, esta diapositiva solo se los enumeré, pero vamos a ver paso a paso qué es lo que hay que hacer para poder realizar un ejercicio de Kirchhoff completo. Entonces, primero, le asignamos una letra a cada nodo del circuito. Ya sabemos que el nodo es donde están o llegan o se juntan dos o más cables, ¿sí? Listo, entonces le asignamos una letra: A, B, C, D, X, Y, W. Bueno, se dibujan las intensidades por cada rama, asignándoles un sentido al azar, ¿sí? Este sentido al azar pues no tiene que ser tan al azar, ¿no? Porque digamos, si hay un nodo donde entra una corriente, este es el nodo, y entra otra corriente, pues simplemente la corriente que nos hace falta dibujar sería saliendo, ¿sí? Entonces quiero que tengan eso en cuenta al momento de dibujarlas, y no todas entrando, porque entonces ya les dije, explotaría ese nodo. Entonces se dibujan las intensidades por cada rama asignándole un sentido. Entonces I1, I2, IZ, el nombre que ustedes quieran. Tercero, se aplica la primera ley de Kirchhoff o la ley de las corrientes a tantos nodos tenga el circuito menos uno. O sea, si nuestro circuito tiene 3 nodos, pues ¿a cuántas ecuaciones vamos a sacar? ¿Cuántos nodos? Pues 2. Si mi circuito tiene 2, pues una nomás. Eso es tan sencillo como eso. Son pasos supremamente fáciles de seguir que nos van a llegar a feliz término. Se aplica la segunda ley de Kirchhoff o la ley de las tensiones a todas las mallas del circuito. Entonces, tenemos 3 mallas, hallamos las 3 ecuaciones del circuito. ¿Listos? Aquí nos dice, quinto, tendremos tantas ecuaciones como número de intensidades que tenga el circuito, o sea, número de corrientes. Si yo les pregunto 3 corrientes, ¿cuántas ecuaciones tendrá que tener el circuito? Pues 3 ecuaciones para poder desarrollarlo. El mismo número de incógnitas tiene que ser el mismo número de ecuaciones, porque si no, se nos daría un sistema que no los podemos resolver. ¿Listo? Se resuelve el sistema de ecuaciones planteado. Sexto, que se resuelve el sistema de ecuaciones planteado ya sea por el método de sustitución o aplicando la regla de Kramer, si tenemos 3 o más ecuaciones. ¿Cuál es la regla de Kramer? Al final del video yo les voy a enseñar el método de sustitución
¿sí? El método de Kramer es para algunas personas que realmente quieren aprenderlo, ¿sí? Les dejo al final del video un link del profe Julio donde explica el proceso o la regla de Kramer para unas ecuaciones, no simplemente no son para circuitos, sino para unas ecuaciones. Entonces, séptimo, las intensidades que tengan signo positivo tienen el mismo sentido que le asignamos en el segundo paso. Las intensidades con signo negativo tienen sentido contrario al valor asignado inicialmente y debemos cambiar el sentido. Por eso yo les decía que no importaba tanto el signo, porque al final y al cabo, si yo sé que si esta corriente va así, yo la dibujé así y me dio negativo, me quiere decir, no, Carlos, no está bien su dibujo, va en signo contrario. Entonces, eso es así. ¿Listos? Entonces, comencemos con la primera, que voy a resolver paso a pasito, despacio, con calma. Sin embargo, ustedes pueden ver ese ejercicio n.000 veces, ¿sí? Cómo lo voy a resolver paso a paso con todos los pasos que yo les planteo anteriormente, y así vamos a poder realizarlo todos y entender bien. Entonces, ¿qué nos muestra el circuito? Que tenemos 3 fuentes de voltaje, 1, 2, 3, ¿sí? O sea, tenemos 3 componentes activos. ¿Y cuántos pasivos? 1, 2, 3, 4, 5 pasivos. Bien. Y listo, no tenemos nada más. Como no hay ni bobinas ni condensadores, entonces es un sistema de primer orden. Listo, entonces por ahora no hay nada nuevo, todo lo que hemos venido viendo, entonces sigamos adelante. Primer paso, le asignamos una letra a cada nodo del circuito. Entonces, ¿cuáles son las características del nodo? Las características del nodo es que tiene que tener más de 2 cables, ¿sí? En el mismo punto para que sea un nodo. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 cables. Entonces eso me hace este punto un nodo. Sí, profe, me hace un punto. Listo, perfecto. Lo mismo en este. Tenemos 1, 2 y 3 cables. ¿Por qué este no? Porque sería 1 y 2. Tiene que ser más de 2. ¿Ok? Entonces no es un cable, no es un nodo que diga. Entonces ya le asignamos una letra a cada uno de los nodos. Siguiente paso. Se dibujan las intensidades por cada rama, asignándoles un sentido al azar. Lo que yo les venía diciendo, no es tan al azar, porque si yo dibujo uno entrando, ¿sí? Y uno, tengo que dibujar, aunque sea en este nodo, una saliendo, ¿sí? Entonces, y 2 sale, y 3 sale, ¿sí? En este caso, y 3 entraría por acá. Si vemos esta corriente I1 es la misma que pasa por acá, ¿sí? Porque es la misma, porque no se divide en ningún momento, entonces es la misma. Entonces dibujamos las corrientes. Listo, entonces sigamos. Tercero, se aplica la primera ley de Kirchhoff o la ley de las corrientes a tantos nodos que tengamos en el circuito menos 1. ¿Cuántos nodos teníamos? Tenemos 2, A y B. En A está mucho más claro, pues simplemente yo lo hago en A. En B no, porque son 2 menos 1. ¿Listo? Entonces vemos que I1 entra y 2 sale y 3 sale. Entonces nos queda esta primera ecuación para resolver nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, cuarto, se aplica la segunda ley de Kirchhoff o la ley de tensiones a todas las mallas del circuito. Ya tenemos la primera ecuación, ¿sí? O sea, aplicando el tercer paso, dividimos el cuarto, que es aplicar la segunda ley.
seguimos aplicando la ley de tensión de Kirchhoff a todas las mallas del circuito. En nuestro caso tenemos dos mallas. En primer lugar, establecimos el sentido en el que recorremos la malla, que en este caso será así. Yo por eso les digo, les aconsejo siempre dibujar a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, la primera malla, tenemos esta la primera malla. Vamos a sacar la ecuación. Entonces, entra por positivo, sale por negativo, sería menos 10. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo es la segunda ley de Kirchhoff? Entonces, sumatoria de voltajes, que es igual a la sumatoria de R por I. Entonces, la primera, entonces, ¿cuántos voltajes tenemos? Tenemos B1, que nos afecta la primera malla, y B2. Entonces, menos 10, ¿sí? Y más 6. Aquí lo tenemos. Ahora vamos para este ladito, sumatoria de I por R. Entonces, vamos primero por esta. Entonces, I1, ¿sí? La corriente I1 por 2 ohmios. Bien. Más, va en el mismo sentido, entonces lo pongo positivo. Bien, listo, no hay problema, ¿cierto? I2, que es esta corriente, por R3. Bien, por R4, que diga que es 3 en este caso. Pues como tienen el mismo sentido de la corriente de la malla, pues yo le pongo positivo y entonces ahí voy. Ahora sigo aquí. Entonces, mira, aquí tengo otra ecuación, otro término. I1, ¿sí? Por R3, que es 4, tiene el mismo sentido, la corriente dibujada y la corriente de la malla, entonces yo la pongo positiva. ¿Hay más elementos en esta malla? ¿En esta malla hay más elementos? No hay más elementos, entonces esta es la ecuación de la primera malla. ¿Sí? Pues ¿qué hacemos? Simplemente operamos, o sea, menos 10 más 6 nos da menos 4. 2 veces I1. Bien, organicémoslo acá, lo ponemos bien bonito. Más 4 veces I3. Y qué pena, I1 es este término. Más 3 veces I2. Vacas con vacas se pueden sumar, entonces me daría menos 4. 6 veces I1. Más 3 veces I2. Listo. Tenemos la ecuación de los nodos, ¿cierto? Del nodo A. Ahora tenemos la ecuación de la primera malla. Vamos allá a la ecuación de la segunda malla. Sencillo. Listo. Entonces continuamos con la ecuación de la segunda malla. Volvemos a mirar. Entonces dibujamos la corriente de la malla, ¿sí? El sentido de las manecillas del reloj. Y vemos que, entonces, primero sumatoria de voltajes. Entonces vamos a comenzar por este ladito. Entonces, entra por positivo, sale por negativo. Entonces es negativo, menos 6 voltios. Entra por positivo, sale por negativo. Es negativo, entonces sería menos 6, menos 4 voltios. Listo, ya tenemos, no hay más fuentes pasivas. No hay más elementos activos, qué pena. No, profe, no hay más fuentes, no hay más pilas, nada. Entonces este lado está completo. Vamos al otro lado de la igualdad. Vamos con I3, con este término. I3 por 4. Entonces, ¿por qué I3 por 4? Entonces vamos acá. I3, mire la corriente I3 acá, va hacia la derecha y va en la forma de las manecillas del reloj. Entonces multiplicamos 4 veces, que es la resistencia, 4 ohmios por I. ¿Sí? Y nos da I3 por 4. Recordemos, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces por eso es que se hace esto. Listo, entonces vamos con este término. I3 por 2. I3 por 2, ¿dónde estoy? Acá. Acá, esta es. Entonces,
La corriente de esta I3 baja, coge por acá y llega por acá. ¿Sí? Entonces va a favor de las manecillas del reloj, multiplicamos la resistencia por la corriente y nos da un término positivo, I3 por 2. Ahora miremos cómo va la corriente I2. La corriente I2 va bajando y la corriente de la malla 2 va subiendo, entonces van en contravía. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues simplemente que lo vamos a anotar en la ecuación como un negativo. Operamos igualmente, ¿sí? Reducimos términos y nos da esta ecuación. Menos 3 veces I2 más 6 veces I3 es igual a menos 10. ¿Listo? Entonces, tendremos tantas ecuaciones como número de intensidades en el circuito. Entonces este es el paso 5. Con la segunda ley de Kirchhoff nos ha salido dos ecuaciones más, que serían esta que es malla 1 y esta que es malla 2. Y esta es la de los nodos. ¿Listo? Entonces, tenemos ¿cuántas corrientes tenemos? 1, 2 y 3 corrientes. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 3. Entonces vamos a resolver el sistema que nos ha quedado. ¿Cómo resolvemos el sistema que nos ha quedado? Entonces, en la primera ecuación, o sea esta, tengo I1 despejada en función de I3, de I2 y de I3. Esa expresión de I1 la sustituyo en la segunda ecuación. Entonces, esta ecuación, como la vemos ahí, la sustituimos en esta ecuación. ¿Sí? Y nos va a quedar de esta manera. Lo mismo, eliminamos el paréntesis. ¿Cómo eliminamos el paréntesis? Multiplicando este 6 por todos los términos que tenga el paréntesis. 6 por I2, 6 por I3 y me queda de esta manera. Ahora, 6 veces I2, ¿lo puedo sumar con 3 veces I2? Claro que lo puedo sumar. Entonces yo cojo y sumo estos dos términos y me da este término. Acomodo este término acá y sigo con este término acá. Esta ecuación, junto con la tercera del sistema, forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que pasó a resolverse por el método de sustitución. Entonces, ¿sí? Entonces ya tenemos que esta ecuación... ¿dónde estoy? Sí. Esta es la ecuación que ya resolvimos, que es esta, la anterior, y esta es la tercera ecuación, que es esta. Entonces, en la primera ecuación tenemos esto. Entonces, sexto paso, se resuelve el sistema de ecuaciones planteado, ya sea por el método de sustitución o aplicado la regla de Kramer si tenemos 3 o más ecuaciones. Entonces, despejamos I2. Para ello, primero pasamos 6 veces I3 al otro lado, al otro miembro, ¿sí? Entonces teníamos acá más 6 veces I3, lo paso hacia el otro lado restando, ¿sí? Estaba sumando, lo paso a restar y me queda de esta manera. Después pasamos el 9 a dividir, está multiplicando el 9, pasa a dividir y nos queda despejado I2. En la tercera ecuación, aquí me equivoqué, en la tercera ecuación tenemos que, ¿sí? Entonces reemplazamos este valor en esta y nos va a quedar lo que sigue. Entonces 3 veces por 3 por todo este término más 6 y 3, que es igual a menos 10. Entonces eliminamos los paréntesis. ¿Cómo eliminamos los paréntesis, profe? Sencillo, multiplicamos menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 6. Entonces nos va a dar menos 3 por menos 4 nos da 12 positivo. Menos 3 por menos 6 nos da 18 positivo. Más 6 veces I3 es igual a 10. Entonces, ¿cómo hacemos? Obtenemos denominador común, o sea, operamos esta ecuación. Tenemos que de alguna manera despejar I3.
yo lo hago de esta manera, o sea, multiplico y divido todo por 9, pero hay muchas maneras, se supone que tienen que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Yo lo que haría más sencillo sería entonces 12 dividido entre 9 más 18 novenos y 3 más 6 y 3 menos 10. ¿Sí? Entonces aquí le saco la tercera. Tercera de 12, 4. Tercera de 9, 3. Tercera de 18, la mitad de 18 es 9. Ah, no, mentiras. Sí. 18 entre 2, 18 entre 9, 2 y 3. Bajo este 6, que es igual a menos 10. Bien. Ahora, sumamos 2 más 6, nos da, por lo general a veces da 8. 8 veces y 3, que es igual a menos 10. Paso este número natural al otro lado a restar, ¿sí? Entonces nos daría que 8 y 3 es igual a menos 10 menos 4 tercios, qué pena. Entonces, tendríamos que, son dos métodos totalmente aparte, les estoy explicando uno, ustedes podrían hacerlo de la otra manera. Entonces, tendríamos que 8 y 3 es igual a menos 10 menos 4 tercios. Este resultado, ¿cuánto nos va a dar? Ustedes ya saben cómo, porque eso es la carita feliz, sencillo, ¿sí? Y nos da 34 tercios. Negativo. Ocho veces y 3. ¿Cómo despejamos esto? Sencillo. Este 8 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces nos va a dar que i3 es igual a menos 34 sobre 3 por 8. i3 es igual a 1.41.6, 1.416666, lo que podemos aproximar en 1.42 amperes negativos. Listos. Entonces, ya teniendo el valor de I3, entonces podemos encontrar I2, ¿sí? De esta manera. Despejamos el valor de I3 y nos da que I2 es de 0,50 amperios. Reemplazamos simplemente el valor de I3 en I2 y listo. Como ya tenemos I2 y I3, entonces podríamos con la ecuación del nodo 1, el nodo A, nos ha quedado los siguientes valores de la intensidad. ¿Qué nos va a dar? Entonces I1 menos 0,92 amperios, I2 0,50 y I3 menos 1.42. Entonces, pero profe, ¿cómo así que corrientes negativas? Ahí está el séptimo paso. Entonces, las intensidades que tengan signo positivo tienen el mismo sentido. O sea, las que iban positivas, o sea, I2 que estaba positiva, pues realmente esa era su corriente. Pero las que no tengan signo positivo, o sea, las negativas, las que nos dieron respuesta negativa, Carlos las dibujó mal. Entonces, tienen que ponerlas al lado contrario. Y listo. Sencillo, resuelto el problema. Ya todas las corrientes son positivas y ya encontramos nuestras corrientes. Ahora, ya que se volvieron expertos en Kirchhoff, por favor aplican ley de nodos a este circuito sencillo. Sí, entonces, no mentiras. La tarea va a ser sencilla. La tarea va a ser, tienen que poner el número. Voy a dejar como un quiz.
¿sí? Y tienen que poner simplemente ¿a cuánto equivale I1? Yo les voy a poner unos valores y ustedes responden la respuesta correcta, ¿sí? Entonces van a hacer 3 preguntas con las respuestas en el video, o sea, no tienen nada de pérdida. Entonces yo veré el que se lo tire sí es porque no vio el video. Entonces esta es la prueba reina, ¿listo? Bueno, pues que estén muy bien. Las respuestas finales, ¿oyó? Finales. Bueno, pues muchachos, que estén bien. No quiero que me... Profe, es que no entendí. Aquí está muy bien explicado la tarea, entonces, por favor. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Cualquier cosa, a la orden. Chao.